¿Te has dado cuenta que los seres humanos vivimos con ideales? ¿Es malo vivir con ideales? No, por supuesto que no. Es bueno vivir con ideales. El problema es que a veces esos ideales no nos permiten prepararnos para las cosas que pueden llegar. Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez personas que dicen, no, es que si uno de mis hijos muere, yo me muero con él? O si mi esposo se va de casa, mi vida se acaba. O si mi hija sale embarazada, es algo que no podré soportar. Pero sabes, mientras estemos en este mundo, estos posibles escenarios pueden suceder. El problema es que a veces esto nos toma por sorpresa, porque no nos preparamos. Ahora, la gran pregunta debería ser, ¿y cómo me preparo para este posible escenario? Hoy vamos a hablar justamente de eso. La lección número 3 se llama Preparándonos para el cambio. Mientras estemos en este mundo, muchas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Muchas cosas pueden salir de nuestro control, pero prepararnos puede hacer la diferencia para enfrentar cualquier situación, por adversa que ésta se presente. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Seguramente el repaso será de mucha bendición para nuestra vida. Estamos listos para iniciarla. En un momento, iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 3, Preparémonos para el cambio. También estamos contentos de dar la bienvenida a los dos colegas que estarán con nosotros acompañándonos en esta ocasión, comenzando con el pastor Isidro López. Gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. Es muy placentero estar aquí para el repaso de la lección de escuela sabática. Y también quisiera darles saludos. Me han encontrado personas ahí en la universidad que vienen de California o que son de ahí mismo de Montemorelos. Me dicen, cuando veas a los pastores, dales muchos saludos. Así que enfrente de ustedes, hermanos, estoy dando los saludos al pastor Benítez y al pastor Abraham. Muchas gracias. He cumplido lo que ustedes me pidieron. Muchas gracias, pastor. Muy amable por estar con nosotros. Pastor Abraham, gracias una vez más por estar con nosotros. Pues aquí, pastor, para ver la tercera lección, preparemos para el cambio. Ha habido muchos cambios, pero ahora estamos los originales. Así es. Los que comenzamos el programa hace 6 años y estamos muy contentos de estar juntos una vez más. Pues vamos a prepararnos para esta lección. El bosquejo será muy simple. El primer punto, siempre alertas. El segundo punto, prepárate para ser padre. Y el tercer punto, prepárate para la eternidad. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por darnos el privilegio de repasar esta lección tan interesante, Señor. Los cambios muchas veces vienen sin estar preparados, Señor. Hay cambios naturales, pero hay cambios que también son inesperados. Ayúdanos a prepararnos conectados contigo para todo tipo de cambios que aparezcan en nuestra vida. Que realmente este repaso contribuya a mantener fiel la fe, pero que también ayude a aquella persona que está atravesando por situaciones complicadas en su diario vivir. Ayúdanos, Señor, para que, guiados por tu Espíritu Santo, encontremos respuestas a nuestras interrogantes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entremos de lleno entonces al primer punto, que es siempre alertas, siempre alertas. Pastor Abraham, Pastor Isidro, vivimos en un mundo, decía yo en la introducción, de ideales. Muchas veces nosotros hacemos planes, hacemos ideales y vivimos bajo esos ideales. Lamentablemente vivimos también en un mundo, Pastor Isidro, donde las cosas pueden cambiar inesperadamente y a veces no visualizamos posibles escenarios en nuestra vida que pueden aparecer, o yo creo que nunca nos podemos preparar para eso. Pero la lección de esta semana, dice justamente eso, que debemos prepararnos para el cambio. ¿Cómo le hacemos, pastor, para esto? Sí, tenemos nosotros que recordar que el título que se le ha dado a esta primera sección, siempre alerta, porque los cambios pueden venir a tu vida de manera súbita. Nosotros tenemos 2 tipos de crisis que aparecen en la vida del ser humano. Uno por el desarrollo natural de la vida. Por ejemplo, se espera, ¿verdad? Porque es lo que esperamos, que lleguen los jóvenes adultos y que hagan la primera gran decisión, que se casen. Bueno, ese es un cambio, es una crisis de desarrollo. Hay cambios, hay ajustes, pero son parte de la vida, dice. Un hombre y una mujer se gustan, deciden casarse, se casan, bueno, empiezan a ajustarse
Y hay cambios que ellos tienen que hacer. Ya no es la misma familia. Antes podía ser la familia Gómez Heredia y la familia Pérez Vázquez. Bueno, ahora tenemos una nueva familia incluso. Le damos el nuevo nombre. Es una nueva familia y de pronto el cambio como que no sienta tan bien. Pero hay otro tipo de cambios que acontecen. Cuando llega el primer hijo. Antes no, se desvelaban por otras cosas, pero el niño de pronto llora en la noche y los desvela y es un cambio. Te tienes que adaptar a esa visita que ha llegado para quedarse. Cuando los niños van a la escuela hay otra serie de cambios. Cuando los niños son adolescentes, ni se diga. O sea, si hay algún hermano que tiene adolescentes, quizá ahorita se dice, ay, con razón me tocó. Bueno, sí, los chicos que están en la adolescencia traen muchos cambios a la vida del ser humano. Ellos están cambiando desde el punto de vista fisiológico, corporal. Y a veces nosotros no lo logramos visualizar como padres y ellos están en sus cambios y entonces nosotros no pensamos que esos cambios puedan llegar y nos puedan producir tanto problema. Pero ¿qué cuando los hijos ahora van a la universidad y no desean estar en la universidad donde nosotros vimos, sino se van a una universidad lejana? Son más cambios, de pronto te quedas solo, nido vacío antes de tiempo. Todos esos cambios son cambios naturales, normales diríamos nosotros, que no te debiesen tomar por sorpresa. Claro, tuviste que haber planificado eso. Por eso estamos diciendo, siempre alerta. Eso no te debiesen tomar por sorpresa. Aunque saben que, hermanos, tenemos que ser honestos. Nos toman por sorpresa. Sí, nos toman por sorpresa. O sea, estos cambios nos toman por sorpresa. No lo debiesen, pero sí nos toman. Pero hay los otros cambios que son los más complicados, que son aquellos cambios o crisis que se desarrollan por accidentes o que llegan a nuestra vida a través de accidentes o que son cambios inesperados. ¿Qué puede ser un cambio inesperado? Pérdida de empleo, por ejemplo. Es un cambio inesperado. Tú estabas en tu empleo, te sentías tan bien, pensabas que no había ningún problema, que todo iba bien para adelante y de pronto, ¡pum!, cambió todo. A ver, espérate, ¿qué pasó? Te diagnostican una enfermedad crónico-degenerativa. Te diagnostican cáncer, que esa pues te va a llevar más rápido si no te atiendes. Un accidente de automóvil, en casa, lo que sea. Todos esos cambios que a veces no visualizamos pueden llegar a nuestra vida. Y aquí viene el gran asunto que me parece que es lo importante que resalta esta primera parte de la lección. ¿Cómo recibimos nosotros estos cambios? Por eso es que la lección también habla de que me puede tomar desprevenido. Bueno, no me debiese tomar desprevenido porque como cristiano, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, que me parece que es de todo lo que está escribiendo Pablo, es lo que nosotros pudiésemos aquí recordar para nuestra lección. Dice, no os ha venido ninguna tentación sino una humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Es decir, los cambios pueden llegar a nuestra vida, pero no nos debiesen sumir totalmente en la desesperación, lo que mencionabas tú al principio en la introducción. Oye, es que si pasa esto, yo me muero. No nos debiésemos desesperar, debiésemos por el contrario aferrarnos más al Señor, porque dice así, antes junto con la tentación os dará también la salida. Es decir, debo confiar que lo que Dios está permitiendo, no lo entiendo ahora, pero debe tener un propósito. Y yo sí espero que el propósito que Dios tenga pueda ser mucho mejor. Así que debo seguir confiando en Él. Por eso es que si yo mantengo una relación con Dios cercana, pues nada es muy difícil que algo me tome desprevenido, ¿no? Gracias. Pastor Abraham, yo pienso que los cristianos tenemos una gran ventaja al conocer la palabra de Dios. Porque dice la lección de escuela sabática que la Biblia, el gran instructivo que Dios nos dejó, no pasa por alto las realidades de la vida. Al contrario, las expone. Qué bueno que podemos encontrar tantos personajes a lo largo de la Biblia, pastor, que atravesaron por situaciones bien complicadas y de cómo Dios hizo la diferencia en sus vidas, ¿verdad? Yo creo que los lectores de la Biblia tienen una gran ventaja con los que no lo leen. Sí, pastor. La lectura que nos recomiendan aquí es 1 Corintios 10, del 1 al 13. Y si vemos los primeros versículos,
hasta el versículo 4, se nos menciona acerca de las bendiciones que vivieron esas personas, ¿no? El pueblo de Israel. Dice que todos pasaron el mar y todos fueron bautizados en la nube y en la mar, porque también viajaron, ¿verdad? Recorrieron todo, hicieron el recorrido debajo de la nube, ¿sí? Y dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Eran cristianos, o me refiero, todos vivieron con las bendiciones de Dios. Digamos, hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios, ¿ok? Y el versículo 5 dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios. ¿Cómo es posible que una persona, ¿verdad?, que Dios le soluciona todo el asunto, ¿sí?, lleguen a desconfiar de Dios? Pasaron el Mar Rojo, milagros. Nunca les dio calor porque siempre vivieron bajo la nube. No les faltó nunca comida, ni agua. Sus ropas no se envejecieron, sus zapatos tampoco se acabaron. Sin embargo, dice, la mayoría de ellos no agradó a Dios. Y a mí me llama la atención esta palabra, no agradó a Dios. La mayoría de ellos. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad de ver tantas bendiciones, de tal manera que Dios los preparó para afrontar cualquier situación que pudiera venir, con fe y confiando siempre en Dios. Creo que la mejor manera para afrontar los cambios, ya sea que se pueden prever o los imprevistos, se pueden vivir, se pueden afrontar con la fe en Dios y confiando en Dios. Y esa confianza nos lleva siempre a la obediencia, no importa las consecuencias que pudieran venir, por la obediencia que tenemos para con nuestro Dios. Fe y confianza. Sí, dependencia. Cuando nosotros no tenemos confianza, si nosotros vemos lo que dice en 3 ejemplos aquí que vienen en las Sagradas Escrituras, el de Ananías y Zafira, el de Sara y Abraham, y finalmente el de los 2 hermanos que van hasta la mamá, ¿verdad? Capítulo 20 del libro de Mateo, versículo 20 y 21. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo, y él le ordenó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena. O sea, ¿sabes que tú puedes ordenar? Así que ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, ¿y qué pasa si no sucede así? O sea, ¿qué pasa si no pasa así? Entonces nosotros cuando vemos a Dios, pensamos que nada nos debe pasar fuera de lo que tenemos presupuestado. Es decir, presupuestamos que siempre nos va a ir bien. ¿Y qué pasa si un día no nos va tan bien? ¿Qué pasa si una noticia de esas raras llega a nuestra vida? Bueno, aquí tenemos a estos tres ejemplos de personas que no entendieron cómo deberían aferrarse a las promesas de Dios. Yo tuve un profesor cuando estuve estudiando otra carrera antes de estudiar teología, y no voy a decir cuál era para que no se sientan, pero tuve un profesor que era terrible y que él nos decía, va a haber examen sorpresa. Entonces el examen sorpresa lo podía hacer, me parece que eran 4 clases a la semana, y lo podía hacer en cualquier clase. Así que tenías que estudiar para el lunes, tenías que estudiar para el martes, tenías que estudiar para el miércoles, tenías que estudiar para el jueves, porque cualquier día podía venir el examen. Y entonces llegabas el primer día, el lunes, bien preparado, pero no había examen. Te preparabas para el siguiente, no había examen. Entonces a veces decías, bueno, seguramente lo va a hacer hasta el jueves. Y nada, lo hacía el miércoles, el día que no te preparaste. Y todo el mundo casi reprobado, porque te preguntaba de todo y tú nada más te habías preparado lo de 2 días. Entonces me parece que a veces así pasa con el asunto espiritual. Nosotros debemos estar siempre alertas porque en cualquier momento puede llegar estos cambios pueden llegar a nuestra vida, en cualquier momento.
Y cuando lleguen, ¿cómo vamos nosotros a reaccionar? Porque el asunto es que si no estamos preparados, nosotros podemos reaccionar de una manera terrible. Platicamos nosotros aquí que una de las personas que estuvo preparada en todo momento como para resistir cambios y crisis fue Job. Parece que a Job no lo tomó desprevenido y cuando vemos lo que a él le pasó, fue algo terrible. O sea, noticia tras noticia, todas las noticias peores que le podían llegar a una persona. Lo dejan sin todas las posesiones materiales que tenía de animales, lo deja sin nada, lo dejan sin familia porque los hijos todos mueren, lo dejan sin las posesiones en el campo porque toda la cosecha se la llevan y los demás lo destruyen. ¿Con qué quedó? Ahora la pregunta es, ¿a él lo tomó la situación desprevenido o estaba alerta? Porque eso es lo que debemos hacer, es lo que nos está enfatizando la lección aquí. Dios espera que no importando los cambios que acontezcan, nosotros sigamos aferrados a sus promesas. En otras palabras, pastor, la preparación para estos cambios inesperados o naturales es tu conexión con Cristo. Es tu preparación espiritual, porque Sí. en el caso de Job, Daniel, los 3 hebreos, José, vinieron cambios en su vida. ¿Qué lo sostuvo? La relación con Dios. Claro. La relación con Dios produce fe en Él y dependencia de Él. Claro. ¿Sí? Y dice, la primera parte le pusimos, siempre alerta, ¿no? Sí. Pero siempre alertas es fe, desarrollar fe y dependencia. Amén. Y no nos va a hacer estar alertas, no nos va a hacer estar angustiados, por el futuro tampoco, temerosos, con incertidumbre, porque entonces estaríamos en un constante estrés, estar alertas todo el día, despierto todo el día. No, por eso descansas en Dios, aprendes a descansar en Dios, Amén. a depender de Él. Y entonces sabes que lo que va a pasar, tú lo planeas, ¿sí? En base a tu confianza en Dios. Y si viene algo imprevisto, entonces lo vas a afrontar de la misma manera, con tu fe en Dios. Amén. Pues vamos a hacer una pausa en este primer punto. A manera de resumen podríamos decir, vamos a afrontar cambios naturales, inesperados, y debemos visualizarlos, pero no visualizarlos para tener temor. Debemos visualizarlos para vivir en dependencia con Dios, porque la dependencia en Dios será lo único que nos dará la fortaleza para afrontar estas situaciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos una vez más a la tercera lección, preparémonos para el cambio. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, preparémonos para el cambio. Ya analizamos el primer punto, que es siempre alerta. Vamos a entrar al segundo, que es prepárate para ser padre. Vamos a dividirlo aquí en 2 partes. La primera parte es preparándonos para el matrimonio. Pastor Abraham, Pastor Isidro, un cambio trascendente en la vida es el matrimonio. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos preparamos para el matrimonio? Sí, yo creo que para explicar un poquito a los hermanos por qué le pusimos el prepárate para ser padre, porque tenemos que aceptar que toda persona que se casa tiene que reconocer que algo natural que puede suceder una vez que se casa es que puedan llegar los hijos. Por eso es que desde que te casaste, bueno, tienes que pensar en lo que puede venir en el futuro. Pero cuando nosotros hablamos aquí de la preparación para el matrimonio, bueno, tienes siempre que pensar qué esperas que la otra persona tenga. Porque tenemos que aceptar algo muy simple. Las Sagradas Escrituras en Génesis 2:24 dicen, bueno, es algo muy sencillo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que lo primero que nos está diciendo aquí es, toda persona que se está preparando para casarse debe pensar en poner sus prioridades en orden. Debe cambiar las prioridades que ahora tiene. Mire, por ejemplo, todo soltero tiene unas prioridades. Todo casado cambiaron sus prioridades y es lo que está enfatizando la lección de esta semana. Por ejemplo, el soltero. Pablo en 1 Corintios 7 dice, pues el soltero anda en sus cosas, se prepara, él solito puede ir a donde sea, pero una vez que te casas,
ya no puedes ir a donde quiera. Porque tus prioridades cambian. Por ejemplo, como soltero tu prioridad puede ser viajar. Cuando te casas, tus prioridades cambiaron por completo. Tus prioridades ya no van a ser viajar. Tu prioridad es tu esposa. Porque esas serían las prioridades que todo matrimonio debiese tener. Primero la esposa, porque esa es la primera prioridad. Cuando llegan los hijos, en segundo lugar los hijos. Y fíjense bien, en tercer lugar está el trabajo. El trabajo nunca debe ser más importante que la esposa y nunca debe ser más importante que los hijos, porque si el trabajo se convierte en más importante que la esposa y que los hijos, es decir, pones acá el trabajo y después sigue la esposa y después siguen los hijos, entonces te va a absorber tanto que vas a perder a la esposa y vas a perder a los hijos. Y entonces los padres van hasta una cuarta posición, porque no te vas a olvidar de tus padres, pero no están, ¿qué cosa? No están en primer lugar. Van hasta la cuarta posición. Después seguirán los amigos. Es decir, los amigos también cambian. Si notan sus prioridades, las prioridades cambiaron. De un soltero la prioridad muchas veces son sus amigos. Luego vienen sus padres. O puede ser el trabajo. Cuando estás soltero las prioridades pueden ser diferentes, no pasa mucho. Pero cuando te casas tus prioridades son totalmente diferentes, han cambiado. Por eso es que para que tú coloques en orden tus prioridades, debes pensar, ¿qué espero que tenga la persona con la que me quiero casar? Esa debe ser la pregunta. Porque si nuestras prioridades van a ser Dios en primer lugar, ¿verdad? Porque Dios en primer lugar, después va a ser mi cónyuge, después van a ser los hijos, después va a ser el trabajo, después van a ser los padres. ¿Qué tipo de persona debo buscar? ¿Qué características debiese tener? Porque después de Dios llega a ocupar el lugar prioritario, pastor. Así es. Qué importante, que incluso desplaza a los propios padres. Por eso los propios padres se van hasta otro lugar. Por eso, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos decir? Bueno, ¿cómo es el carácter de la persona con la cual estoy iniciando una relación como para poder pensar en matrimonio? ¿Cuál es su carácter? Porque de su carácter, el carácter es muy complicado que lo cambie. Elena White dice, por ejemplo, que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y si el carácter de la persona con la que me voy a casar es un carácter vengativo, es un carácter de rencor, es un carácter de responder a la primera con ira, pues eso me va a pasar en el matrimonio, eso no va a cambiar. Porque la única manera de que cambie es un milagro divino, que la persona debe permitir que Dios haga. Pero si Dios no realiza el milagro, pues eso es lo que vamos a tener. Así que es bien importante cuál es el carácter de esta persona. Otra cosa que debiésemos ver es cuáles son sus gustos. ¿Es una persona que le gusta el alcohol? ¿Es una persona que le gusta el tabaco? ¿Es una persona que le gustan los juegos de azar? Pues eso tampoco lo vamos a cambiar. Yo sé que hay muchos jóvenes y muchas señoritas que dicen, no, eso va a cambiar, eso va a cambiar. Le gusta el baile, por ejemplo. No, va a cambiar. ¿Y quién dice que va a cambiar? Nuestra esperanza, tú hablaste de los ideales en la introducción, nuestro ideal es que cambie. Y si no cambia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar nosotros? Me parece que son parte de las cosas que debiésemos ver en la preparación para el matrimonio. Ahora, pastor, usted lo que acaba de mencionar es muy importante. ¿Cuál es su profesión, sus creencias, Claro. su carácter, su familia, su profesión, su visión para la vida? Pastor Abraham, regularmente son en las cosas que no se piensan cuando estás noviando o te vas a casar. Piensas en la sonrisa, en los ojos, en los músculos, en la figura, en que te gusta. Pastor, pero esto es prepararse justamente para tomar una decisión. Sí, pastor. También nos debe de gustar mucho, ¿no? No. Va a ser para toda la vida, ¿verdad? Claro, pero yo creo que no es la base no solo para eso. hacer una decisión completa, ¿no? Eso le pasó a Sansón. Le dijo a sus papás, tómenla por mujer porque esta me agradó, ¿no? Esta agradó a mis ojos. Y le fue mal, ¿no? Parece que las decisiones que tomaba Sansón nada más era por lo físico, le gustaba, le agradaba y ya con eso era suficiente para él. Pero si estamos viendo esta lección es precisamente para que no nos pase como él, que fue su problema. Y fíjate, esas decisiones desviaron totalmente su misión.
Como vimos, su nacimiento fue algo maravilloso, ¿no? Su madre y su padre se prepararon para recibirlo. Ahorita lo vamos a ver. Su nacimiento fue especial. Desde su concepción fue un milagro de Dios. Y tenía una misión. Él empezará a librar a Israel de los filisteos. Tiene una misión. Pero, ¿verdad? Pero sus decisiones al escoger a las mujeres, porque tuvo bastantes relaciones con bastantes mujeres, lo desviaron de su misión. Ahora, dice aquí nuestra nota última del día lunes, dice, la preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros en forma personal e individual. ¿Cómo te estás preparando? ¿No? Tienes lo que ya dijimos, tu fe y tu dependencia en Dios. ¿Sí? Entonces, si tienes tu fe y tu dependencia en Dios, vas a orar para que Dios te presente a la mujer que vas a tener como esposa para toda la vida. Si tú dependes de Dios y le pides dirección en esto, ¿sí? Entonces Dios te va a acercar a la persona que tú vas a unirte para toda la vida. Entonces, la preparación para el matrimonio es esta también. Una vida de fe y confianza con Dios. Y Dios va a poner todas las cosas. Y vas a buscar una persona con características que te van a ayudar en esa relación con Exacto. Dios, pastor. No la van a interrumpir. Sí, ahora, fíjense bien, hay un asunto aquí que nosotros tenemos que recordar con mucho cuidado. ¿Cómo me preparo para el matrimonio? Bueno, fíjense bien aquí, yo he descubierto que la persona debe ser madura. Pero la palabra madurez significa mucho y a veces para algunos no significa nada, ¿no? Pero hay diversas partes que componen la madurez. Por ejemplo, una persona puede ser madura físicamente. El pastor Aaron, que también es médico, él sabe que cuando la niña empieza a tener su menstruación, ella está lista para ser madre. La pregunta, ¿físicamente está lista? La respuesta es no. Aparentemente, pero no está totalmente madura. Es una niña. El niño, cuando empieza a producir espermatozoides, está listo para ser padre. ¿Pero está maduro físicamente para hacerlo? Tampoco. Entonces, tiene que mantener una persona madurez física. Y todos tenemos que pensarlo. Para que yo me piense en casar, debo tener madurez física. Después tengo que tener madurez emocional. ¿Soy niño? ¿Soy como un niño? ¿Dependo de mis padres? ¿O emocionalmente soy estable? Miren, por ejemplo, para que vean, esto que estoy diciendo es tan importante que yo conozco una persona a quien aprecio muchísimo. Se casó y el esposo le dijo, pero yo quiero vivir cerca de mi mamá. No tenía madurez emocional. Tenía una dependencia de la madre de tal manera que después de 6 meses se tuvieron que divorciar. Porque él no soportaba la lejanía de su mamá. Entonces, ¿cómo alguien puede atreverse a casar con alguien así? Por eso debe ser maduro emocionalmente, debe ser maduro intelectualmente, debe ser maduro económicamente. Uh-huh. Y hay un asunto de la madurez que es bien importante que mencionaba el pastor Abraham, y lo hemos mencionado aquí, maduro espiritualmente. ¿En qué Dios creo? ¿Y en qué Dios voy a creer en mi matrimonio? Porque si no tengo esta madurez en todos estos niveles, no estoy listo para casarme. Y tengo que prepararme en cada uno de esos niveles. Por eso es que un jovencito de 15 o 16 años, pues él no puede decir, ya me preparé. No, prepárate para el matrimonio. Tienes que terminar de estudiar para que estés maduro económicamente. Tienes que ser independiente de tus padres emocionalmente hablando. Y que todo se cumpla de tal manera que cuando te cases, no vayas al fracaso. Claro. La emoción, la madurez, ¿verdad?, dará también pie a tener un noviazgo correcto. Claro. Porque un noviazgo correcto dará un matrimonio correcto. Uno de los peligros, yo creo que los jóvenes ahora se ve, claro, es el apresuramiento, ¿sí? Se conocen unos cuantos meses y ya se quieren casar, el apresuramiento. Antes decían que el noviazgo debiera durar más de 1, no menos de 2, ¿no? Ahora están hablando de 1000 horas de relación, ¿sí?
para que se establezca una buena relación estable y madura para ir a dar el paso hacia el matrimonio. Yo creo que deben darle muy los jóvenes ahora, ¿verdad? Si están buscando esposa, esposo, deben darse su tiempo y sobre todo consagrarse a Dios, depender de Él, para que el Señor le diga, ¿vas a dar este paso correctamente o no? Sí. Y eso justamente nos lleva a la siguiente parte, que tiene que ver con la paternidad. ¿Unos chicos inmaduros están listos para ser padres? Pues tenemos que aceptar que no. Es como esos niños que se ponen a jugar a las muñequitas, ¿no? Pues sí, es bonito jugar a las muñequitas, pero un niño de 15 años, una niña de 14 años, truncaron toda su vida. Y lo que nos enseña la lección, que es muy interesante, es, si te preparaste para el matrimonio, entonces te estás preparando para poder ser padre, porque ya tienes toda la madurez que necesitas. Y ahora, ¿cómo te preparas para la madurez, para la paternidad? Hay un texto que menciona aquí la lección, que es muy, muy interesante, muy bonito, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 28, donde dice, 27 y 28, dice, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Es decir, por los hijos debemos orar antes de que lleguen. Porque entonces vamos a decir, estos son los hijos que yo pedí. Y vamos a tener la seguridad que tuvo Ana de decir, este niño, por este niño oré y el Señor me lo dio y ahora yo pues lo dedico al Señor. Pero cuando no oramos por nuestros hijos, antes de que lleguen, estamos en un problema. Yo les contaba a ustedes aquí de una anécdota que hace muchos años escuché de un jovencito que fue tomado preso porque cometió un delito. Y cuando está siendo juzgado por el juez, la madre llega tarde y entonces la madre llega y le dice, señor juez, disculpe que llegué tarde. ¿Qué tan tarde llegué, señor juez? Y el señor juez le dice, llegó usted tarde 17 años. Es decir, nunca se preparó para ser madre. Nosotros tenemos que entender que la preparación para ser padres empieza antes de que los hijos vengan. Y por eso es que Ana está orando por ese niño. Y cuando vamos al caso de Sansón, incluso viene un ángel y antes de que inclusive conciban le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo, pero va a ser un hijo especial. Y hermanos queridos, si hay un asunto bien importante es que tenemos que aceptar que todos los hijos son especiales. Son un milagro del cielo. Entonces, sigamos las indicaciones que le fueron dadas a los padres de Sansón, que son súper importantes, y me parece que podemos tener una buena paternidad. El doc yo creo que va a hablar de todo el asunto prenatal que estaba Dios tratando de enseñarles en aquel tiempo, ¿no? Es que en el caso de Sansón, pastor, me parece que lo que la Biblia presenta es justamente eso, una preparación, porque el ángel le da las instrucciones de cómo debe prepararse, de qué debe evitar, qué alimentos, etcétera, debes prepararte, cómo lo vas a dedicar. Me parece que la parte prenatal, pastor, antes de que llegue un hijo, es de vital importancia para su futuro. Sí, pastor, el ambiente que rodea a la madre o que ella produce, ¿verdad? Es importante, ¿no? Lo que come va a influir, ¿sí? Lo que escucha, lo que ve, va a influir en el bebé. Está claro eso es científico, pues, está comprobado, que todo lo que hace la madre afecta al bebé, ¿sí? Así que si una persona, una mujer, una hermana está embarazada, pues que escoja su música, alabanza a Dios, que escoja su lectura, sus pensamientos, a qué se dedica mientras está embarazada. Su estado de ánimo. ¿No? Su estado de ánimo, sí, claro, todo influye en el bebé, ¿verdad? Se le dijo a los papás de Manoas, vas a hacer esto, esto y esto, porque el hijo que van a hacer, ¿verdad?, que van a tener, tiene una misión especial. Y yo creo que todos nosotros, ¿verdad?, queremos consagrar a nuestros hijos, a nuestro Dios, y tiene una misión. Todos venimos aquí con una misión, como miembros de una iglesia, como miembros del pueblo de Dios. Por eso es que en Lucas capítulo 2, pastor, cuando presentan al niño Jesús, dice, a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús.
el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquí hay dos ceremonias, una en casa y una en la iglesia, en el templo. Vienen los papás y presentan al niño. ¿Okay? Pero ellos en casa ya debieron de haber tomado la decisión que ese niño va a ser consagrado para Dios. Claro. Cuando se circuncidaba el niño, ellos decían, mi hijo es hijo del pacto, es una relación con Dios, porque es de Él. Entonces van al templo a reconocer eso ante Dios y a decirle a toda la gente, mi hijo es de Dios y yo se lo entrego a Él. Pero esto ya pasó desde la casa. El reconocer que los hijos son un don de Dios, es un regalo de Dios, creo que es bien importante, pastor. Amén. Y la manera, yo creo, y con relación a lo que vimos en el comentario anterior, una de las mejores maneras para enseñarle al niño amor y respeto es cuidar la relación que se tiene con la esposa, con el esposo. Muchos erróneamente le dan más importancia a la relación con sus hijos que con su cónyuge. ¿Sí? Y entonces ahí es un error. Cuando nosotros respetamos y amamos a la esposa, le estamos enseñando a los niños amor y respeto. Y no hacemos alianzas con los hijos para en contra ya sea del esposo o de la esposa. Creo que eso es, y lo digo porque es muy común. Entonces, esposos, amémonos. Un matrimonio de gente madura, como estamos manejando, siempre tendrá hijos maduros. Eso es lo que se espera siempre. Pero los niños cuando crecen toman sus decisiones también, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una pausa a manera de resumen. ¿Cómo nos preparamos para el matrimonio y para la paternidad? Con oración, con madurez, con búsqueda de Dios, pero especialmente siguiendo sus instrucciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la tercera y última parte de esta lección 3. Preparémonos para el cambio. Regresamos. Hoy estamos ante ti, Señor bendito, con corazones humillados y contritos. Hoy buscamos la gloria de tu presencia. Dios, visítanos por tu clemencia. Quita, Señor, del corazón toda maldad y que hoy salgamos limpios de este lugar. Ven, derrama en nuestro ser tu Santo Espíritu, te imploramos hoy. Ven y tócanos con esa mano que transforma. Oh Señor, cual alfarero, danos forma y en vasos nuevos para tu gloria. Moldea nuestras vidas, transfórmanos. Que al salir de tu presencia, Dios bendito, salgamos llenos de poder y luz divina para alumbrar al que en este mundo camina por la oscuridad. Ven y tócanos con esa mano que transforma. Oh Señor, cual alfarero, danos forma y en vasos nuevos para tu gloria. Moldea nuestras vidas. Ven y tócanos con esa mano que transforma. Oh Señor, cual alfarero,
danos forma y en vasos nuevos para tu gloria. Moldea nuestras vidas, transfórmanos, cual vasos nuevos para tu gloria. Transfórmanos. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 3, preparémonos para el cambio. Ya analizamos la primera y segunda parte, vamos a la tercera. Esa tercera parte justamente se titula Preparándote para la eternidad. Y vamos a hablar de dos asuntos interesantes, la vejez y la muerte. ¿Cómo se prepara para esto, pastor? Bueno, cuando hablamos de vejez, debemos recordar que hoy la gente quiere ser joven y la industria de los cosméticos cada vez inventan algo nuevo para mantenerse joven, pero hay algo inevitable. Sí. Los años pasan. Sí, tenemos que aceptar que por más preparativos que hagas de cremas, por más preparativos que hagas de cirugías, por más preparativos modernos, tecnológicos, clínicos, médicos, lo que querramos decir, todavía hasta este momento los seres humanos llegamos a un estado donde nuestras fuerzas declinan, donde no tenemos el mismo ánimo por más que querramos tenerlo, no podemos hacer las cosas como las hicimos hace 50 años, y entonces es algo inevitable. Pero ¿cómo te preparas para la vejez? Bueno, lo primero es que disfrutes cada etapa de tu vida. Amén. Toda persona que disfruta cada etapa de su vida, las ha disfrutado y por lo tanto ni se arrepiente de lo que no ha hecho, ni anhela alguna cosa. ¿Por qué? Porque disfrutó, vamos a suponer que sea un niño que nació en la iglesia. Disfrutó su niñez como adventista, la disfrutó porque la iglesia ofrece tanto. Club de aventureros, club de conquistadores, guías mayores, o sea, fue disfrutando. La etapa de joven, hay que disfrutarla, te desafía, pero sobre todas las cosas recuerda, como dice el sabio Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es decir, disfruta tu juventud, pero no saques a Dios de tu vida. Llegas al estado adulto, pues lo vas a pasar, pero Dios debe seguir contigo. Y como adventista llegas a la vejez. No puedes ahora desconectarte del cielo, pues es el último trecho de tu vida. Y es donde más te puedes descuidar, porque te puedes confiar en tu pasado, pero tu pasado no te va a salvar. Te va a salvar tu conexión con el cielo. Por eso es que es importante. ¿Cómo te preparas para la vejez? Disfruta cada etapa. Di, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Ni a mí me ha faltado porque Dios siempre ha estado a mi lado. Me parece que de esa manera nosotros podríamos prepararnos. Y definitivamente, Pastor Abraham, cuando uno se prepara para cada etapa de la vida, Dios es la pieza clave. Así es. Como dice el Pastor Isidro, tú disfrutaste tu niñez con Cristo, tu juventud con Cristo, pues la vejez la debes disfrutar con Cristo. Porque a veces se toman decisiones muy cuestionables, ¿verdad? Cuando uno llega a esa etapa. Sí, a veces algunas personas no aceptan su vejez, ¿no? Y quieren vivir como joven todavía. La segunda adolescencia le llaman algunos. Y quieren vivir permanentemente su juventud, ¿no? Creo que somos privilegiados, pastor. Los que nacimos en la iglesia, creo que ahí sí, de los tres, creo que soy el que nació en un petate adventista, digo yo, ¿verdad? Nací en un petate, ¿verdad? En el estado de Oaxaca, pero era adventista, claro, ¿no? Y yo disfruté mi niñez, disfruté mi adolescencia, disfruté mi juventud, pero todo en relación con la Biblia, ¿no? con nuestro Dios. Y me llamó la atención lo que dice aquí en la lección del miércoles, pastor, cuando menciona el autor 3
puntos Sí. importantes. En el primero, dice, al finalizar el primero, dice, esas conversaciones diarias con Dios, al estudiar su palabra y al detenernos para reflexionar sobre todo lo que hace por nosotros, profundizarán nuestra experiencia con Dios. Conversaciones diarias con Dios. Le hablamos a través de la oración, nos contesta a través de su santa palabra. Es decir, orar y estudiar la Biblia en cada etapa. Y por eso digo que somos nosotros privilegiados, porque en la iglesia nuestros hijos, desde que nacieron, a cuna, infantes, primarios, menores, jóvenes, adultos, y ahí están, siempre en la iglesia, siempre en la iglesia. Les leemos su lección, les leemos la Biblia, hacemos oración con ellos. Se profundiza esa relación con Dios, se enseña esa relación con Dios, ¿no? Y que se pueda decir de nosotros, como se dijo de Abraham, yo sé que mandará a su casa y a sus hijos después de sí. ¿Sí? Y hablando uno personalmente, ha recorrido todas esas etapas con Dios. Ese es el secreto, una dependencia y confianza en nuestro Dios, creo yo. Sí, y tenemos que aceptar que para poder vivir un poco más de tiempo, el estilo de vida es súper importante. Correcto. Aquí le llaman la lección desarrollar buenos hábitos, pero nosotros hacemos ese estilo de vida, ¿verdad? Ese estilo de vida, el estilo de vida que uno lleve o te acorta o te alarga, o te da calidad de vida o te da una vida desdichada. Así que tenemos nosotros que pensar bien qué tipo de vejez queremos pasar, una vejez con calidad de vida o una vejez con sufrimiento y dolor causado por nuestros hábitos, unos hábitos dañinos que simplemente nos pueden llevar a la tumba, ¿no? Por eso es que la lección me parece que cuando habla aquí de desarrollar buenos hábitos, se refiere a ese estilo de vida que como adventistas pregonamos y que como adventistas debiésemos nosotros desarrollar. Correcto. Viene también el asunto de la muerte, pastor. Algo inevitable que seguramente llegará. Si Dios no viene antes, Jesús no viene antes, llegará la muerte. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? Dice uno, pues es que uno nunca se puede preparar para la muerte. Bueno, hay algunas cosas que uno puede hacer y creo que es importante decirlo, pastor Isidro, pastor Abraham. Pero yo creo que cuando uno tiene puesto su confianza en Dios, aún para la muerte puedes estar preparado. Sí, el autor aquí está mencionando 1 Corintios 15, 24 al 26, y el 26, que es el último versículo que menciona, dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, Dios no desea que la muerte permanezca para siempre. Hay personas que piensan que la muerte y Dios son eternos. Es decir, aquí va Dios y aquí va la muerte, van como paralelo. No, la Escritura dice que Dios, quien está aquí, que es mucho más poderoso, Él va a terminar un día, como ya lo estudiamos en la lección del trimestre pasado, y en la última de manera específica, Dios va a terminar con toda la maldad, va a terminar con todo el pecado y con todos los resultados del pecado. Por eso es que uno de los pasajes que leíamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, decía que echará a la muerte y al sepulcro al lago de fuego para desaparecerlos para siempre. Es decir, nunca más van a volver a surgir. Así que, ¿cómo nos preparamos para la muerte? Teniendo una plena confianza en Dios de que la muerte no es el fin de todo, sino que tenemos la certeza de que Dios nos levantará si nos llama al descanso, y si estamos vivos, nos transformará en nuevas criaturas para que podamos estar con Él por toda la eternidad. Sí, cuando va uno a apoyar, pastor, a darle palabras de ánimo a personas que están viviendo sus últimos días y que son hermanos de iglesia y que han conocido a Dios, uno va a dar ánimo y sale uno más animados, ¿no? Porque tiene una confianza plena en Dios. Y en vez de tenerle miedo a la muerte, ellos están plenamente convencidos que Dios está con ellos. Amén. Y cuando los ungimos, ¿verdad? Y los ponemos en las manos de Dios para que ellos acepten la voluntad del Señor, sea para vida, sea para muerte, están tranquilos, ¿no? Y creo que nosotros debiéramos estar de esa manera, y lo que da esa confianza es eso, la relación con Dios, ¿no? Si has vivido sabiamente tus etapas en la vida, pues llegarás a la vejez
Y cuando llegas a estar viejo, pues sabes que probablemente y seguramente llegará la muerte. Así que debes estar también preparado. ¿Cómo? Tu relación con Dios. Que eso no se termine. Amén. Porque si tú tienes relación con Dios, entonces tú sabes que la muerte es solamente un sueño. Y que el Señor va a venir a despertar a sus hijos. ¿Sí? Y los va a llamar otra vez a la vida. Y se van a levantar. Entonces, la muerte no debiera de, creo, de darnos miedo. No debemos enfrentar con temor esas situaciones, sino con esperanza. Amén. ¿No? Y que venga, y que venga, porque entonces decimos, como dijo el apóstol, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Ángeles, principados, potestades? Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Hay gente que al verse a punto de morir, pues termina su confianza en Dios, ¿no? Una persona me dice, pastor, ya me ungieron, ¿me puede volver a ungir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque puede ser que tu confianza en Dios venga abajo, ¿sí? En la situación en que estás viviendo, porque hay cánceres con mucho dolor, pastor, que desespera a la gente, y puede venir abajo la fe. Claro, claro que la puede ungir, hermana, porque la fe puede venir abajo, pero ¿verdad? Con el ungimiento agarran fuerzas, su confianza se establece otra vez en Dios, ¿verdad? Se fortalece y salen adelante. Amén. Aún de la misma muerte, ¿no? Sí, hay un texto que menciona aquí el autor de la lección, que es lo que David le está diciendo a Salomón, cuando ya está a punto de morir, porque hay que prepararse a veces, la fe en Dios no debe faltar. Y él le dice lo siguiente, dice el autor, cuando se acercaron los días de la muerte de David, ya estaba cerca, ordenó a su hijo Salomón, yo sigo el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. Es decir, mientras el Señor no intervenga, los seres humanos, por más que te alarguen la vida, bueno, en un momento se va a cortar, porque eso es algo normal. Pero después dice, sí, guarda los preceptos del Señor tu Dios andando en sus caminos, observando sus normas y mandamientos, sus derechos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hagas y emprendas. Bueno, una persona que ha gozado de tantas bendiciones del cielo, aunque ha fallado, como es el caso de David, o puede ser el caso de alguno de los que estamos aquí, pero cuando has visto tantas bendiciones del cielo, puedes decir esas mismas palabras a las personas que van a quedar. Lo único que te puede dar esperanza es que te mantengas conectado con el cielo para que la muerte no te dé miedo. Amén. Porque simplemente es un sueño. Y cuando nos acostamos a dormir, hoy que nos vamos a acostar a dormir, por ejemplo, pues nos vamos a acostar con la certeza de que el día de mañana vamos a despertar. Cuando llegue la muerte, nos acostamos a dormir con la certeza de que cuando Cristo Jesús venga en la mañana gloriosa, nos vamos a despertar, porque Él nos va a despertar. Así que la muerte no nos debe dar miedo. Pero sí hay que hacer algunos arreglos, ¿no? O sea, yo creo que uno de los arreglos es no dejar problemas a la familia. O sea, no le dejemos problemas, hermanos. No dejemos algunas propiedades intestadas. Hagamos un testamento. Aprovechemos a veces lo que se ofrece en este país, por ejemplo, aquí en México, que llega el mes del testamento. Bueno, aprovechemos el tiempo que los testamentos, inclusive hay descuentos y todo, y hagamos nuestro propio testamento. Yo creo que puede ser un asunto muy efectivo y muy bueno para no dejar problemas a nuestros familiares. Si podemos hacer provisión de comprar Un plan de prevención. un planecito de prevención, donde voy a descansar mientras el Señor viene, pues si podemos hacerlo, hagámoslo, para no dejar a la familia sufriendo. Claro. Y con problemas ahora, porque la gran pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer con él? Entonces, que la familia sepa que hubo provisión, porque tenemos esperanza. Hermanos queridos, el hecho que compremos un pedacito no quiere decir que desconfiamos de Dios, sino quiere decir que tenemos esperanza de que un día Él nos va a levantar de ese hueco donde descansamos. Amén. Pues hemos llegado al final de esta lección, una lección muy profunda y muy reflexiva. Creo que ha sido de mucha bendición para todos nosotros.
y hemos llegado al final. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, agradeciendo el valor de su presencia y el valor de la presencia de Pastor Isidro y Pastor Abraham. Pastor Isidro. Hermanos queridos, yo nada más les pediría que disfrutemos las etapas de nuestra vida. Que cuando lleguen los cambios a esas etapas, podamos nosotros confiar tanto en el Señor que pasaremos esa etapa, la disfrutaremos con un gozo tan grande que podremos salir adelante. Y cuando lleguen cambios inesperados, aferrémonos de tal manera al cielo, al Todopoderoso, que esos cambios no afecten nuestra fidelidad al Señor. Muchas gracias, Pastora Abraham. Sí, pastor. La parte del miércoles a mí me gustó mucho y lo vuelvo a repetir, lo repito otra vez. Esas conversaciones con Dios, ¿no? Van a establecer nuestra relación con Él. Oremos, hablemos con Dios y Él que nos conteste a través de su santa palabra. Eso traerá una relación y la relación traerá confianza y dependencia de Dios, que es lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Muchas gracias. Hermanos, concluimos solamente diciéndote que sean pruebas, matrimonio, paternidad, vejez o muerte, todo se enfrenta conectados con Cristo. Conectados con Cristo, todo se puede superar. Y en Él debemos mantener nuestra confianza. Que esto sea una realidad de nuestra vida y de esta manera nos preparemos, no solo para las etapas de esta vida, nos preparemos para estar un día con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hola, te saludo cordialmente desde uno de nuestros puntos de venta más importante de Gema Editores, México. Y recordarte que nuestra iglesia se inició de la mano de las publicaciones. Siguiendo ese mismo interés y fortalecer la vida cristiana de los miembros, Gema Editores ha dedicado suficiente tiempo en la edición y la preparación y la producción de 38 libros de la colección del Espíritu de Profecía. Como tú puedes ver, es una edición sencilla, pero sin perder el encanto de la lectura. De igual manera, sin olvidar una colección clásica, Tesoros de Vida. Iniciando con uno de los tomos más extraordinarios, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Pero quiero hacer referencia de algunos títulos más en particular y que sin duda serán de tu interés. Por ejemplo, Manuscritos Inéditos, una obra extraordinaria. De igual manera, se ha editado esta joya maravillosa, Evento de los Últimos Días, que sin duda fortalecerá tu fe en este tiempo. Pensando en que tú eres un líder y quieres desarrollar un liderazgo más fuerte, más poderoso, se ha editado esta joya también titulada Liderazgo Cristiano. ¿Y qué podemos decir del ministerio que realizan los ángeles a favor nuestro? Se ha editado esta joya, La Verdad acerca de los ángeles. De igual manera, pensando en nuestros jóvenes, Mensaje para los jóvenes. Su lectura es amena, su lectura es encantadora y su mensaje es profundo. De igual manera, esta obra extraordinaria, única en su género y estilo, Cristo en su santuario, para que tú puedas hacer un recorrido de la vida de Jesús y el ministerio en el santuario. ¿Verdad que es una colección por demás extraordinaria? ¿Verdad que te gustaría tenerla en tu biblioteca? Tal vez te preguntarás, ¿y cómo puedo adquirirla? Fácil. Acércate a una de nuestras tiendas Gema, la más cercana a tu domicilio. O puedes solicitarlo a través de tu director de publicaciones de la iglesia local.
o puede ser también a través de nuestros socios distribuidores. Tú lo podrás adquirir en un precio muy económico, al alcance de tu bolsillo. Ven, visítanos, te esperamos.